verso 12. Ok, dice la palabra del Señor: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, te pido que nos ayudes, que nos guardes, que nos protejas, que bendigas a cada una de las personas, a los niños, Señor, que están en este lugar, a los vecinos, Señor. Te damos gracias por la salvación que tú nos has dado, por tu misericordia, por el perdón de pecados, Señor. Hoy en día, Señor, sabemos que la situación no es muy buena, Padre, en la sociedad, en el mundo entero, Señor. Pero creemos, Señor, que tu poder siempre se manifiesta a través de tu palabra. Ayúdanos esta noche a comprender esta verdad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, Lucas capítulo 6, verso 12. ¿Qué vamos a hablar ahora? Vamos a aprender qué nos enseña Jesús a través del llamado de los primeros discípulos. A través del llamado de los primeros discípulos. Este llamado era para los que estaba llamando para ser apóstoles, que iban a andar con él. Dice el verso 12: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Una de las cosas que nunca debemos de olvidar es la oración. Diga conmigo, la oración. A veces cometemos errores, hermanos, porque realmente no oramos pidiéndole dirección al Señor. Hoy en día creo que se está viviendo la peor etapa de la iglesia en cuanto al compromiso de los servidores de Dios. Primero, porque muchas veces en el hecho de que alguien nos haya elegido a nosotros para servir, nosotros decimos: Dios me eligió y Dios me tiene en este lugar. Y es cierto, Dios nos tiene en este lugar sirviendo. Pero realmente, hermanos, muchas veces no somos producto de oración. Somos producto de la vocación que se dio. Se necesitaban servidores, se necesitaba alguien que estuviera en la puerta y ni modo, hay que poner a alguien. Pero Jesús nos enseña algo. Y es que él tuvo mucho cuidado en quienes iba a elegir. Dice que pasó toda la noche orando. Porque el puesto que les iba a dar a estas personas era bastante delicado. Era andar con él, era predicar la palabra, era poder ir a muchos lugares, poderlo representar, y no era tan fácil. No era que estos hombres representaban una gran santidad o representaban una gran perfección. Era que estos hombres tenían algo, estaban dispuestos a aprender, estaban dispuestos a servir, estaban dispuestos a entregarlo todo y estaban dispuestos a morir. En los ministerios, hermanos, de hoy en día es bien difícil que alguien diga: mira, para poder elegir si vas a estar en los ministerios, vamos a orar a ver qué el Señor dice. Muchas veces, hermanos, se ha elegido a las personas por diferentes razones, y en esas razones estamos muchos de nosotros que de alguna manera nos tienen la oportunidad de servir en alguna iglesia. Pero Jesús nos muestra algo. Él tuvo cuidado antes de tomar una decisión de qué hombres lo iban a acompañar dentro de ese ministerio del apostolado. Dice que él oró. Y dice Lucas, hermanos, que pasó la noche orando a Dios. Mateo y creo que Marcos solo dice que escogió a estos hombres, pero no dice que oró. Lucas revela esto y dice: pasó orando la noche. ¿Qué tan importante es la oración para nosotros, hermanos? Para poder tomar decisiones en nuestra vida. Yo sé que no es fácil. Tomar decisiones no es fácil, pero a veces vamos a tener que orar. O sea, orar es hablar con el Señor, sentarnos con Él, hermano, levantarse. Muchas veces ustedes despiertan en la madrugada y lo que nos queda es poder hablar con el Señor. A veces estamos pasando situaciones difíciles, pero debemos de tener cuidado cuando tomamos decisiones en nuestra vida sin consultarle al Señor. Porque hoy en día así es, hermano. Es más, hay iglesias, hermano. Perdón, hermano, si me voy a meter en un gran problema. Pero hay iglesias donde tienen que hacer votaciones.
para poder elegir. Pero nunca se ora con intensidad para que el Señor revele qué personas van a estar en los ministerios. Nunca se ora, hermano, para evaluar a las personas que van a estar si de verdad cumplen con lo que el Señor está pidiendo para que estén en los ministerios. Y en muchas iglesias, yo pertenecía a una, hermano, donde la familia más adinerada y más, que había más personas, estoy hablando de una sola familia que casi era la mitad de la iglesia, siempre escogían a los de ellos. Por tanto, no había oportunidad para el hermanito, para la hermanita, que no tenían familiares ahí dentro. Y Jesús nos enseña algo, o sea, la Biblia nos va a enseñar muchas cosas, que de hecho muchas personas, incluso la confesión bautista dice que la iglesia puede elegir a sus líderes. Ese es algo, hermano, que se puede practicar. La iglesia puede elegir a sus líderes, la iglesia puede en coordinación decir, nosotros votamos para que este hermano esté en el ministerio, eso se puede hacer. Pero muchas veces se pasa por alto algo, y es la oración. Se pasa por alto algo, y es que principios de la Biblia avalan que una persona pueda servirle al Señor. Hay requisitos, hermanos, para el diaconado, hay requisitos para el pastorado. Pero en cuanto al servicio al Señor, no podemos meternos en problemas, ¿verdad? Porque mucha gente dice, hermano, esa hermana no se puede subir a cantar porque eso no aparece ahí, hermano. Para andarle buscando cosas, para que alguien no puede cantarle al Señor, o que no se puede subir al púlpito, o que a veces la gente inventa cosas. La Biblia, hermano, es clara en decir, este hombre anótemelo ahí, hermano, lo vamos a pasar de año. De eso estábamos hablando. Pónganmelo ahí en el diaconado, pastor. Entonces, lo que queremos decir, hermano, es que muchas veces las personas se van a complicar en otras cosas que no se tienen que complicar. Por ejemplo, si un hermano viene y me dice a mí, esta es mi iglesia, yo siento ganas de cantar, pastor, ¿verdad? Hermano, yo no le puedo evitar que no cante, porque al Señor todos le deben adorar y exaltar. Pero si alguien me dice, mire, pastor, fíjese que yo quiero ser pastor ya, ahí sí tengo que evaluar. Pastor, yo quiero ser diácono ya, ahí sí tengo que evaluar, porque la Biblia es muy clara. Porque hay requisitos para el diaconado y hay requisitos para el pastorado, que no se pueden saltar. Pero todos pueden tener un privilegio, ¿no? Todos pueden servir en la puerta, todos pueden cantarle a Dios, todos pueden leer la Biblia. La Biblia no dice, hermano, que se le evite eso a las personas. No está diciendo nada de eso. Pero Jesús tuvo este cuidado. Y era que a la hora de poder seleccionar personas para el ministerio, Él le dedicó tiempo al Padre para poder tomar una decisión, hermano, que no fuera a afectar sus intereses del reino. Usted puede valorar a la mejor persona que tenga. Y dice, no, esta persona es cabal en esto. Por ejemplo, yo tuve un gran problema, hermano, en la iglesia que tenía antes. Porque había un hermano que no se había casado. Y como ese hermano, cuando yo lo recluté, hermano, lo bajé de esta manera. Y yo lo vi sentado allá en el tabernáculo, hermano. Porque él vendía guineo, vendía ahí no buses, algunos ya lo conocen. Nadie lo tomaba en cuenta. Porque era vendedor, no era empresario. Y él se sentaba después del culto, se sentaba en la acerita ahí de la iglesia. Y yo me le quedé viendo ese día porque yo iba a abrir la misión en la veranera. Y yo llegué donde él, yo sentí el impulso a llegar donde él. Y le dije, hermano, ¿usted de dónde es? De Los Naranjos, me dijo. Es que dice que voy a abrir una obra allá en las veraneras, una casa de oración. Y yo quiero que me ayude. Y él me dijo, no, hombre, déjame, solo dígame qué hago. Y fuimos, hermano, y él empezó a cantar allá. No podía, no hallaba cómo hacer, pero allá aprendió a cantar. Y yo vi que el hermano llegaba a chapodar, hermano, un hermano sometido totalmente. Llegó uno, hermano, que andaba ahí con pues, su señora y daba dinero a la iglesia. Y un día me dijo, mira, yo veo que el hermano canta y todo, pero no se ha casado. Y yo te digo, me dijo, que lo bajé del púlpito. Y hermano, los que hemos tenido una formación, le voy a decir, en las iglesias, en el taber. Amén.
Usted nos enseña algo, ¿va? Dale con todo. El régimen. Yo le digo, mira hermano, primero, no me puede estar dando orden, porque Dios me ha puesto acá. Y segundo, me lo tenés que demostrar por la Biblia. ¿A quién le debo quitar el privilegio de cantarle al Señor por esas cosas? Y más que si iba a bautizar el hermano y me dijo, no se puede bautizar porque no se ha casado. Entonces yo quiero que me lo comprobé donde dice en la Biblia que no se puede bautizar a alguien si no se ha casado. Y si me lo encontrás, no, me dejo el pastorado ahorita yo. Pero yo sí te puedo encontrar de que a alguien se le dijo, el único requisito para bautizarse es creer. Y entramos en ese debate. Total que el hermano no lo bajé. Y a veces entra ese orgullo, hermano, y no lo bajé, le dio otro privilegio más. Ahora lea la palabra también, hermano. Y el hermano siguió, ni cuenta se dio de eso, hermano, porque yo realmente nunca le dije para evitar que estas personas fueran a caer por otras personas inmaduras. El hermano siguió trabajando. Se dio el problema, hermano, al hermano lo veía mal, ¿verdad? Pues al final, el hermano que no estaba casado, hoy es pastor de una iglesia. Muy sometido, se fue a casar hasta Nicaragua, hermano. No se podía casar porque él era de Nicaragua y la esposa de El Salvador, y para casarse era un papeleo difícil, pero nadie lo sabía. Y tuvo que ir hasta Nicaragua y le costó. Si él le contara la historia, lo invita a predicar un día el pastor acá, él les puede contar cuánto le costó, hermano. Ese hermano llegar hasta Nicaragua y casarse. Hoy es pastor de una iglesia. El otro hermano que se opuso, hermano, que se creía perfecto, primero ya no está vivo. Y antes de que muriera, también ya lo habían abandonado. Y había hecho un solo desastre con su vida. Esas son las cosas que a veces van a pasar, hermano, dentro de la vida ministerial. Y es por eso que uno debe evaluar en oración a las personas que Dios va a poner. Si algo le puedo decir, yo no me equivoqué con ese hermano. Porque hasta el día de hoy lo veo sirviéndole al Señor. Donde quiera que me ve, me dice mi pastor. Y la gente que yo conozco que anda con él me dice, hermano Juan, siempre te respeto, y dice que tú eres el pastor de él, el que lo formó. Si de las veraneras, hermano, salió un pastor, para mí yo estoy agradecido con el Señor. Estoy agradecido con Dios. Pero eso leer esto me ha dado un poco más de temor a la hora de poder elegir personas, hermano, que van a trabajar en los ministerios. ¿Por qué cree usted? Porque muchas personas, cuando uno solo las elige, hermano, por la perfección que muchas veces creen tener, por el dinero que muchas veces creen tener, son personas que de repente no sienten que es un privilegio de parte de Dios. Ellos sienten que es un privilegio que ellos le están dando a Dios. Y quiero que se quite esa idea de la mente. Cualquier servicio que usted y yo le estamos dando al Señor es un privilegio que el Señor nos ha otorgado a nosotros. Y no nosotros le lo hemos otorgado a Dios. Todo lo que nosotros podemos hacer por el Señor es parte de su misericordia. Y aquí podemos ver un principio. Fue el Señor que escogió, hermano. Por tanto, si le queremos servir a Dios con todo nuestro corazón, hagamos, hermano, lo posible por reafirmarnos en la vida cristiana. Si usted le quiere servir a Dios con todo su corazón, sea obediente en todo lo que la Biblia le está pidiendo. Acérquese más a Dios. Tome una decisión, hermano. Los que no se han casado, cásense delante del Señor. Tomen esa decisión. Los que no se han bautizado todavía, hermano, denle paso y bautícese. No porque el bautismo salva, sino porque es un paso de obediencia. Pero sírvale al Señor con todo su corazón. Así que los que estamos acá, hermano, trabajando, pastores y líderes, a la hora de poder tomar una decisión de elegir ministerios, hagamos algo, sigamos el ejemplo de Jesús y demos un tiempo de oración para que podamos tomar mejores decisiones en nuestra vida, hermano. Y que el líder al que se le busque, hermano, sepa que hemos orado y que no le estamos dando una oportunidad, no solamente que nosotros no se la damos, sino Dios, pero que nos utilice a nosotros una oportunidad de poder ser agradecidos con el Señor.
una oportunidad de que ellos puedan servir a Dios. Y el problema es que muchos no sirven en la iglesia de corazón porque sienten, hermano, que lo que le hemos dado es una carga. Sienten que lo que lo hemos dado para servicio es algo porque no sirve de nada ese servicio. Todo, hermano, todo ministerio que usted se le ha dado debe ser un privilegio que usted debe de amarlo, de agarrarlo con pasión y de seguir adelante. Quizás, hermano, el pastor ha confiado en muchos que a lo mejor no cumplen los requisitos para poder estar en el lugar que tienen. Pero algo Dios, hermano, puso en el pastor y pudo confiar en muchos de ustedes, otros en muchos de nosotros. Pero eso no debe ser, hermano, para poder seguir nuestra vida así. Sino que debemos de decir, hey, alguien confió en mí, voy a hacer lo posible de poder arreglar mi vida también para con Dios. No sé si me está entendiendo el mensaje, hermano. De lo que se trata es de que podamos ser obedientes al Señor. De que podemos entregarnos con todo nuestro corazón. De que el Señor, hermano, si nos ha llamado a cada uno de nosotros, al ministerio, a una iglesia, a servirle en el reino, no ha sido algo que solo surgió, sino que Él sabe por qué nos ha llamado. Entonces, lo primero que vamos a aprender esta noche es que las decisiones que vamos a tomar va a ser en oración. Y los que estamos acá sirviendo en algo tenemos que orar. Es que la oración se ha dejado de lado. La oración se ha dejado, hermano, como un momento. No digo que sea malo reunirnos un momento a orar. Es bueno reunirse a orar. Pero lo hemos dejado a un lado de nuestra vida ministerial y a un lado de nuestra vida personal. Y para tomar decisiones, no las podemos tomar, hermano, a la carrera, sino que tenemos que orar, aprendamos a orar al Señor. Un hermano me sorprendió y me dijo, pastor, me dijo, yo quiero que predique tal día. Le dije, está bien, voy a predicar. Y me llamó un día antes y me dice, hermano, fíjese que el culto que va a hacer es de acción de gracia. Y yo quiero que me dijo que usted hable de acción de gracia para que la familia pues se sienta contenta. Y yo me quedé y le dije, hermano, está bien, voy a orar. Y yo estaba orando al Señor y le digo, Señor, tenía un mensaje, el famoso mensaje de retomando la cruz. Ese es el que llevaba. Yo le digo, Señor, mira, Señor, está cumpliendo años alguien ahí, dame un mensaje. Y comencé a buscar, hermano, otro mensaje. Y yo sentí, no es que el Señor me habló audiblemente, no vamos a entrar en esos términos mentirosos, ¿verdad? Que el Señor me habló audiblemente, no. Sino que yo sentí la reprensión en mi corazón. Que el Señor me dijo, ¿y vos vas a darle gusto a la gente? ¿O vas a predicar la palabra? Si es que el culto puede ser velación, acción de gracia, cumpleaños, pero la palabra de Dios es la palabra, ¿no? Y el pastor ya el siguiente día, lo vi el día de la predicación. Y me dijo, hermano, ¿y cómo estamos ayer el sermón? No me dio permiso el Señor, hermano. Estuve orando y no me dije, me quedó. De verdad, de verdad. Y prediqué lo que el Señor me había dado. El culto era de cumpleaños, pero la predicación, hermano, fue lo que el Señor quiso dar. ¿Qué tal si yo no oro, si yo no le pido dirección al Señor, hermano? Le hubiera dado gusto a las personas, pero quizás para Dios no hubiera estado bien mi predicación. Entonces es necesario aprender algo de Jesús, hablar con el Padre, hablar con el Señor antes de tomar decisiones y antes de poner a alguien en los ministerios y antes de nosotros también, hermanos, como servidores del Señor, poder decirle sí a algún ministerio muchas veces también. Porque si nos entregamos, ¿cuántos tienen un ministerio aquí, hermano? Si nos entregamos, entreguémoslo de corazón, hermano. Entreguémoslo con todo nuestro corazón y hagamos las cosas de la mejor manera. Hoy quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 5, porque aquí es donde nos vamos a centrar, pero quería comenzar con esto primero. Juan capítulo 5, verso 35. Perdóname si lo tiene. Amén. Ok, dice la palabra del Señor.
El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde mora? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Estamos aprendiendo acerca del llamado de Jesús a los primeros discípulos. Lo primero es que Jesús no eligió a sus discípulos a la carrera. Le oró al Padre para tomar una buena decisión. Porque tener un ministerio no es algo, hermanos, que debe tomarse a la carrera. Es un privilegio que el Señor nos ha dado para desempeñarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra pasión y con la mayor responsabilidad. Pero ¿qué aprendemos de estos versículos, hermanos? El día siguiente, dice, otra vez estaba Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. Y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. De esa parte vamos a aprender algo esta noche que nos va a servir y nos va a cambiar la vida. Era San Juan 1:35. 5, ya no es. Ya están dormidos, creo yo, o yo estoy dormido ya. Ok, 1:35. Para los hermanos que me están viendo ahí en Enlace TV, por el Facebook, San Juan 1:35. Vale, que ahí están los estudiantes de teología, con todo, el Sanedrín. Ok, San Juan 1:35. Vamos a leer de nuevo el verso 35, 37. Dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Ahora, ¿qué podemos aprender de esa parte? ¿De quiénes eran discípulos estos? Eran discípulos de Juan el Bautista. Se presume, hermano, que eran 2 discípulos, que era Juan y era Andrés. Estos eran discípulos de Juan el Bautista. Pero vieron a Juan que venía Jesús pasando, y Juan dijo: ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí el Cordero de Dios. Y como habían oído estos 2 discípulos, dice que le siguieron a Jesús. Anteriormente Juan ya había dicho, porque a Juan el Bautista le habían dicho: tú eres el Cristo. Y él dijo: yo no soy el Cristo. Yo soy la voz que clama en el desierto. En pocas palabras, yo soy un mensajero que ha preparado el camino para el verdadero Cristo. En el primer llamado, hermano, de estos discípulos, los primeros discípulos llamados, podemos aprender algo. Primero aprendimos de la oración, que es necesario orar, y es necesario, hermano, que en oración podamos darle al Señor lo mejor de nosotros y podamos elegir a las personas que van a servir. En segundo lugar, a veces va a haber celo ministerial entre nosotros. ¿Qué tal, hermano, si un día voy yo con mis discípulos, digamos, ¿verdad?, con 2 de mis discípulos, con Richard, y, entonces 2 de mis discípulos, y de repente pasa alguien, hermano, y dice: no, hombre, aquí ahí va MacArthur, y MacArthur tiene una iglesia aquí en Usulután y aquí va a pastorear, y dicen esto. Entonces, y yo digo: va MacArthur, ese hombre sabe, si quieren aprender, él es el que sabe. Y mis discípulos me dejan a mí y siguen a MacArthur. Hermano, si yo fuera, no, hombre, que más me abandonaron esto, ¿va? Me dejaron botado porque no soy MacArthur. El gran problema, hermano, es que Juan sabía que su propósito en la tierra no era
tener discípulos para siempre. Era preparar personas, los corazones para recibir al verdadero Mesías. Entonces cuando estos hombres, hermanos, vieron que iba el Mesías, lo siguieron y ¿saben qué? Juan no sintió ningún celo. Porque Juan sabía cuál era su propósito. Juan sabía, hermano, que él estaba trabajando para el Señor. ¿Por qué nosotros muchas veces que no somos felices, hermano? Porque a veces hay celo ministerial. A veces no entendemos que muchos de nuestros ministerios, hermano, no son para que las personas a las que les predicamos el Evangelio llenen esta iglesia. Muchas veces vamos a hacer el trabajo de Juan el Bautista. Hablarles el Evangelio, pero de repente esa gente, hermano, va a estar en otro lugar sirviéndole al Señor. Y a veces nos vamos a sentir mal nosotros quizás en la humanidad imperfecta de nosotros. Pero Juan dijo algo bien importante en un versículo. Yo tengo que menguar, ¿para qué? Para que Él crezca. Y a veces, hermano, tenemos que entender algo. La gente no es de nosotros. Ninguna de las personas que estén en esta iglesia nos pertenece a nosotros como pastores. Nosotros, hermano, somos pastores llamados a cuidar ovejas de otro dueño. Y ese dueño es Jesús. Y por eso, hermano, que tenemos que tener el cuidado con las ovejas que no son nuestras. Primero, hermano, alimentarlas de la mejor manera, porque no son nuestras. Si las ovejas fueron nuestras, hermano, se nos mueren de hambre. Porque fueran de nosotros, pero realmente le tenemos que dar cuentas a alguien. ¿A quién es? Al Señor. Un día nos van a pedir cuentas por las ovejas que tenemos. Tenemos que alimentarlas, guiarlas, hermano, cuidarlas, pero también disciplinarlas. Porque no podemos entregarle al Señor ovejas descarriadas, hermano. Tenemos que disciplinarlas en el amor del Señor y bíblicamente. Juan el Bautista no sentía ningún celo. Él sabía que él trabajaba para el Señor también. Nosotros estamos construyendo grandes cosas, decimos nosotros, hermano. Por ejemplo, está el Instituto Bíblico. Yo realmente fue el que inicié eso aquí en Usulután, hermano. Con la confianza que el pastor Barberi me dio. Varios estudiantes han pasado por ahí, sé que muchos más van a llegar. Aquí varios de ustedes están ahí estudiando. Y tenemos planes de construir un día, tenemos planes de expandirnos. Esos son mis planes en Dios. Lo que yo no sé, hermano, si de repente el Señor ya tiene preparado a alguien con una mejor capacidad que la mía, con un mejor corazón que el mío, con una mejor pasión que mi pasión, para servirle al Señor, y yo solamente estoy preparando el camino para la persona que va a llegar. Y probablemente, hermano, uno tiende a sentirse mal, porque uno tiene, se llama el síndrome de no sé si el emperador no cómo le llaman ese síndrome, pero es un síndrome de que uno no quiere abandonar una obra ni un ministerio porque quiere quedarse para siempre ahí. Y Juan pudo haber tenido eso. Juan podría haber tenido y hubiera dicho, no hombre, que este es mi ministerio y me están abandonando mis discípulos. No, él dijo, ahí va el Cordero de Dios, Señor. Si alguien es el Señor de nosotros, es el que vaya ahorita. Aquellos dos entendieron y dijeron, vamos, porque ese es el hombre. Algunos otros se quedaron con Juan. Y más adelante en el libro de los Hechos te ve que andan perdidos totalmente esos hombres. Porque perdieron la oportunidad de andar con el Mesías en su momento. Porque se arraigaron donde no tenían que estar arraigados. Hay que entender, hermano, que muchas de las personas que en algún momento llegan a nuestra vida solamente están con un propósito, pero van a servir en otro lugar. El celo ministerial muchas veces, hermano, nos va a evitar muchas bendiciones a nosotros. Hay personas que Dios va a permitir que estén con nosotros un tiempo y otras veces van a irse. Van a crecer, hermano. Van a poder dar pasos más grandes que nosotros quizás. Pero si algo debemos de aprender esta noche, es que hay que entender que nosotros trabajamos para alguien mayor y ese es el Señor. Que nada de lo que tenemos es nuestro.
ni la iglesia, ni las cosas de la iglesia, ni la membresía, hermano, todo le pertenece al Señor. Y cuando yo entienda eso, y cuando usted entienda eso, de que todo es del Señor, hermano, usted va a amar a las demás personas, a los niños que están en la iglesia, a los hermanos que estén en la iglesia, hermano. Porque todo es de Dios. Hay que tener ese cuidado, hermano, de no dañar lo que es del Señor, y a veces nosotros cometemos esas equivocaciones. Porque decimos, no, si es que es mi oveja, dice uno, ¿verdad? No es su oveja. Es parte de las ovejas que el Señor le ha puesto que las cuide, pero no son suyas ni son mías. Son del Señor. Yo le pertenezco al Señor. Usted le pertenece al Señor. Y Dios ha puesto pastores para que guíen el rebaño. Pero el dueño de las ovejas, ¿quién es? Es Jesús. Por tanto, a Él le tenemos que dar cuenta nosotros de las personas. Y Juan sabía algo, que Él no era el dueño de esos discípulos. El dueño de los discípulos, dijo Él, ahí va ahorita pasando. Así que estos dos se le pegaron. Y se fueron detrás. Quiero que siga conmigo la trama, ¿verdad? Dice el versículo 37, dice. Lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? O sea, Jesús iba caminando y vio que lo seguían estos dos tipos, ¿va? Y él les quedó viendo, ¿y qué buscan ustedes? Lo que queremos saber es dónde vivís. Y les dijo Jesús en el versículo 39, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. ¿Cuánto es la hora 10? ¿Algún teólogo? Yo no me acuerdo. 4. No, las 10. No. La hora 10. Las novenas son las 3. Empieza desde las 6. Ajá. Las 6 más 10. No. La 1. Las 6 empieza la primera hora. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Exacto. Porque la hora novena eran las 6 de la tarde. Pero no eran ni las 4, eran era como las 7 de la noche. Ya era bien tarde. Ya era bien tarde. Apenas que la hora novena eran como las 3. Las 3, ¿verdad? Las 3 o las 6. Las 3. La hora de la oración. Ok, entonces era la hora 10, 6 de la tarde. 4. 4. Ok, 4 de la tarde. 6, 4 de la tarde. Pero ya era tardecita, ya estaba oscuro, pues. Entonces, ya en esa hora, ya vi que hay teólogos aquí, ¿verdad? Judío. Puro judío. Ya a esa hora, hermano, ya dijeron, quedémonos acá, dice que se quedaron con él. Andrés, dice acá, dice, verso 40, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Ok, vamos a hablar ahora de Andrés. ¿Qué nos enseña este relato del llamado de los primeros discípulos? Primero dijimos que era la oración. Segundo, hermano, el poder entender que nosotros trabajamos para el Señor y que las ovejas que hay en la iglesia son del Señor y que no tiene que haber celo en nosotros, hermano. Si más adelante una persona sigue con los proyectos que nosotros hoy tenemos. Porque nada es nuestro, todo es del Señor. Así que si en algún momento, hermano, el Señor dice, mira, como le dijo a Elías, anda a buscarte otro. Porque ya no vas a servir vos en estos ministerios donde vos estás. A veces, hermano, vamos a tener que entender. Ahora, ¿qué aprendemos de Andrés? Andrés era uno de esos discípulos y cuando se dio cuenta que era el Mesías, lo primero que hizo fue decirle a quién, a su hermano Pedro. A Pedro. Hey, hemos hallado al Mesías. Este tipo encontró al Mesías y decidió anunciar al Mesías. Qué bueno que nosotros fuéramos, hermanos, que sabemos acerca del Mesías, del Cristo, y anunciáramos a todo el mundo que conocemos de Jesús. Que anduviéramos eso todos los días, para que cualquiera que viéramos, hey, mira, te quiero hablar del Señor. Andrés tenía esa pasión. Pero dígame algo.
Y ese Andrés llegó a ser de los íntimos de Jesús. ¿Quién fue que le presentó a Jesús a Pedro? Andrés. Pero no fue Andrés el íntimo de Jesús. ¿Quién fue el íntimo de Jesús? Pedro. Pedro. También tenemos que aprender algo esta noche, ¿no? A veces hay personas que usted va a ganar al Señor, que usted le va a hablar del Señor Jesús, y van a ser regenerados, transformados, salvados por el Señor, y van a llegar más lejos que nosotros. Y no tenemos que sentir celos. Andrés no sintió celos. Si usted lee, ahí después lo lee por tiempo, en Juan 6:8, fue Andrés el que le dijo a Jesús: mira, aquí está un niño que anda peces y panes. Si usted lee el Juan 12, del 20 al 22, fue Andrés el que recibió a unos hombres griegos que andaban preguntando por Jesús y les dijo: vamos a hablar con Jesús. Andrés hacía su trabajo, a pesar de que no era el íntimo de Jesús, porque él apreciaba el lugar que el Señor le había dado entre los dos. Hay gente que no va a ser íntimo, hermano. Este es como el pastorado, ¿verdad? Hay gente que lo primero que quiere hacer, hermano, es llegar a estar cerca del pastor. Y no gozan el servicio que tienen porque quieren llegar a estar cerca del pastor. Y dicen: no, que yo lo voy a lograr. Voy a lograr de ser de los que andan cerca del pastor, hermano. Si usted anda pensando en eso, muchas veces no va a lograr trabajar como Andrés, con una felicidad, hermano. Es que la importancia no es estar cerca de un hombre. La importancia es estar haciendo lo que el Señor nos ha mandado a cada uno de nosotros. Es estar haciendo la voluntad de Dios. Uno, hermano, de las personas cerca por afinidades, porque son amigos desde a tiempo, porque en el ministerio somos compañeros de milicia. Pero hay gente trabajando que uno muchas veces no lo nota, hermano. Hay gente echándole ganas en el ministerio. Pero el Señor siempre está pendiente de eso. El que me llevó a la iglesia a mí, hermano, algunos de ustedes ya lo conocen. Se llama Erwin, que le gusta andar entrenando equipos. Y Erwin, como un año me estuvo invitando. Pero como yo me escondía, pues, él siempre me llevaba fumando a la esquina de la Basilia, donde pasábamos, ¿va? Y yo siempre me gustaba andar con cigarros. Y Erwin llegaba: vamos a la iglesia, y yo siempre: no quiero. Pero ese muchacho, no es broma, hermano, pasó como un año invitándome. Y nunca se cansaba. Hasta el día que yo pude ir a una reunión de jóvenes, que no era ni en la iglesia, era allá en una casa por Santa María. Y estaba bonita la celebración, pero ahí el Señor me encontró. Erwin nunca me ha dado clases de teología. Erwin nunca me ha predicado un mensaje. Erwin no ha llegado a donde yo estoy. No es director de un colegio de teología, digamos. No es maestro. Pero cada vez que yo veo a Erwin, hermano, siento una felicidad grande. Y usted le puede preguntar a él, siempre que yo lo veo le agradezco, le digo gracias. Porque él me dice ahí: me gusta verte en el Facebook. Hey brother, como Dios te está usando bastante. Y le digo gracias, porque si no me hubieras hablado, no estuviera yo acá. Si no me hubieras esperado ese día, a las 12 del mediodía fuera de la casa, antes de que yo me fuera para otro lado y escaparme, vos ahí estabas, Ana, esperando. Así son los Andrés, hermano. Son personas que Dios usa para hablarle del Señor a otras personas. Quizás no son privilegiados con muchas cosas, quizás no entran en una intimidad como muchos de nosotros. Pero son esos Andrés que en su felicidad son usados por el Señor. Y a veces nosotros, ustedes que Pedro no se recordaba que fue el Andrés que le presentó al Señor. Es que a veces nos olvidamos nosotros de esa gente. Y esa gente ha sido importante para nosotros. Para mí, si alguien es valioso, hermano, es ese cipote. Más que muchas cosas, más que otras personas. Donde yo lo vea, hermano. Y cada vez que mi Facebook toca 7 de diciembre y yo subo una publicación, siempre lo etiqueto agradeciéndole. Tengo todos los años de agradezco. Todos los años. Y alguien puede decir: pero ¿por qué pones todo? Es que, hermano,
es que fue algo grande para mí, que alguien me llevara a la iglesia y me cambió la vida y no me arrepiento de ese día. Yo le doy gracias por esas personas que me hablaron del evangelio, que me llevaron a un lugar. Yo también le hablé al pastor Freddy Soto para llevarlo a una película que estaban dando, hermano. Le ofrecí un pantalón, lo invité a comer, porque él me decía que creía en la Virgen, ¿no? Y que nadie le iba a quitar eso. Yo le dije, vamos allá, te voy a dar un pantalón Renzo, hermano. ¿Alguien se acuerda de esas marcas? ¿Va? Renzo de los libros. Renzo nuevo. Y él me reclama hoy porque después de que ya fue a la iglesia se lo quité, se lo pedí, porque mira, mi mamá me lo había dado, dámelo de nuevo. Y él me dijo, me quitaste el pantalón. Pero así lo llevé, hermano, allá por el trío, una película aburrida que estaban dando ahí, pero que él terminó llorando. Y fue regenerado por el Señor. Y yo lo llevé, hermano, a la iglesia. Y después de que yo lo llevé a la iglesia, yo estaba sentado allá en el tabernáculo, hermano, en el colegio de teología, recibiendo clases de él. En capellanía, hermano, yo soy capellán, graduado, ordenado. Pero el pastor Freddy es el capellán mayor, tiene un grado más alto que el mío. Y así es. Pero ahí yo soy el director. O sea, y él me respeta y yo lo respeto. Desde que nosotros trabajamos en el ministerio, nunca me ha dicho, nunca me ha vuelto a decir, mira vos, me dice pastor. Yo le digo pastor a él también. Y nos criamos juntos, ¿no? Y nos queremos como hermanos. Y nos llevamos bien. Pero todo cambia. Ministerialmente. O sea, para bien. Pero me siento feliz, hermano, de ver sus logros. Él se siente feliz de ver los logros en el que yo he estado. Hoy me han dado un mensaje y me dice, me alegra de cómo Dios te está usando. Me alegra de cómo Dios está abriendo puertas. Yo le digo también, me alegra por vos también. Es que, hermano, de eso se trata. Hay gente que uno le va a predicar. Hoy veía, hermano, a los hermanos que se estaban graduando. Y hay una persona con la que más he estado yo trabajando porque fue mi alumna, después del pastor Joel. Ha sido mi alumna siempre, la primera alumna que yo tuve con su esposo. Y la vi graduarse de teología, y yo la vi graduarse de capellanía y obtener su placa. Y yo le digo, para mí es un orgullo verte pues que te estás preparando. Que hoy él recibió, hermano, algo. Probablemente llegue más lejos todavía que mí. Probablemente los demás que se han graduado, se van a graduar, lleguen más lejos, hermano, que el maestro que les ha enseñado. Pero uno no se puede sentir celoso, hermano. Uno tiene que ser como Andrés. Estar en el lugar que el Señor le ha dado a uno. Hay gente que va a crecer más, hermano. Hay gente que porque se ha preparado de mejor manera va a llegar más lejos que nosotros. Y hay un lugar para cada uno, hermano, que Dios le ha permitido en el privilegio. Y si uno no lo aprovecha, no vive feliz en el ministerio. Porque dice, yo quiero tener lo que aquel tiene, yo quiero hacer lo que aquel tiene, hermano. Sea feliz donde Dios lo ha puesto. Quisiéramos tener iglesias más grandes. Yo sé que sí, los pastores que estamos acá. Ministerios, hermano. Y dice uno, quisiera tener esto, quisiera tener un microbús, quisiera tener muchas cosas que a uno se le vienen a la mente. Pero eso no nos deja vivir feliz en el ministerio. Porque no aceptamos que el Señor nos tiene como los quiere tener. No aceptamos que le vamos a servir, hermano, en el lugar que Dios nos ha dejado. Ah, si el Señor me enviara para Suiza, hermano. ¿Quién anda pegando en Suiza? Ya estamos mejor que Suiza nosotros. ¿Verdad? Ahí salió la noticia, pues ya estamos al nivel de Suiza, hermano. Así que sirvámosle, ¿verdad? Sirvámosle al Señor con todo nuestro corazón. Aproveche su ministerio. Sea feliz con lo que el Señor le ha dado. Hoy estuvimos en una iglesia bien grandota, ¿verdad? Porque otro nivel, pues. Sillas, hermano, caras, pues. Pantallas grandes ahí. Y uno tiende a decir, qué bonito, ¿verdad? Pero hermano, el Señor sabe por qué nos tiene donde nos tiene. ¿Por qué nos mandó por Zulután? Siga predicando el Señor, hermano. A veces no vamos a hacer como Andrés. Quizá nos va a tocar la de Pedro.
Quizás vamos a tener un lugar, hermano, un ministerio más destacado. Otras veces quizás no. Pero la importancia del ministerio es que es ser feliz donde Dios nos ha puesto, hermano. Algunos quisieran estar, es que yo quisiera estar predicando en un púlpito. Pero si a usted Dios, hermano, le ha permitido estar sirviéndole, recibiendo gente en una puerta, leyendo la lectura bíblica, cantándole al Señor, predicando en las calles, hermano, aprovechemos el privilegio que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. A veces así nos va a tocar. Aquí, hermano, aquí en Usulután, como yo estoy ahí encargado, ¿va? Yo camino por donde sea, pues. Pero allá cuando voy a San Salvador, hermano, yo soy uno más ahí. Porque están mis autoridades. La vez pasada me regañaron todas. Y una señora, pues. Pero como tiene jinetas aquí. Venga, me dijo usted, y me agarró. Y yo como que era niño, pues. Y yo dije, ay, digo yo, ni modo. Y los hermanos me decían, pero ¿por qué se dejó regañar? Porque es mi líder. Y tiene la razón de lo que me está diciendo. Y yo me quedé, hermano. Y me decía otro hermano que andaba ahí, no, pero usted es pastor allá, ¿verdad? Usted es... Sí, pero aquí soy un servidor. No en todos los lugares, hermano, uno tiene la misma posición. Uno tiene que aprender a estar en autoridad y bajo autoridad. Hay veces que uno es autoridad y otras veces que está bajo autoridad. Y en el caso de Andrés, hermano, ¿qué podemos aprender nosotros esta noche? Que a veces vamos a hablar del Evangelio y las personas que le hablamos del Evangelio van a llegar mucho más lejos que nosotros. Lejos. Ministerialmente hablando. El muchacho que a mí me ganó al Señor nunca estudió teología. Pero eso sí le voy a decir algo, hermano. Que los logros que el Señor me ha permitido tener a mí, teológicamente, ministerialmente, esos logros son de Él también. No sé cómo los ha de sentir Él. Pero si un día el Señor me permitiera tener algo a mí, hermano, con el primero que yo compartiría fuera con Él. Porque fue esa persona que me llevó hacia Jesús, digamos. Quitándole, hermano, que es el Espíritu Santo. Es la persona que no se cansó de hablarme del Señor. Fue el Andrés que el Señor utilizó. No nos cansemos de hablar del Señor, hermano. No sintamos celos cuando la persona que nosotros llevamos a la iglesia de repente comienza a crecer y nosotros estamos en el mismo lugar. Seamos felices como Andrés. Sirvámosle al Señor aunque no estemos en esa intimidad y en ese privilegio que Pedro estaba. ¿Me entiende ese punto, hermano? Amén. Y dice el versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, y serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Siempre en la Biblia, hermano, el Señor siempre le va como cambiando nombres a las personas, según el carácter que Él nota en las personas. Porque eso de Simón viene de una palabra, hermano, que quiere decir débil, endeble. Pero Pedro, hermano, que es Petro, que es una roca, una piedra, era porque Pedro tenía firmeza para el ministerio. A veces nosotros, lo otro que vamos a aprender para terminar, es que a veces le decimos al Señor, Señor, ¿cuántos hemos dicho, Padre, por qué? Y yo no merezco estar en este lugar. ¿Alguno ha dicho así alguna vez, hermano? Sí, Señor. Amén. Yo no merezco estar aquí, dice uno, porque no tengo esto, no tengo lo otro, hermano. Es cierto, nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Conocemos nuestras limitaciones, conocemos nuestras debilidades. Pero el Señor conoce nuestra fortaleza. Es que el Señor fue el que nos ha formado a nosotros. Él sabe por qué nos ha puesto en el lugar que estamos, hermano. Él sabe por qué nos llevó hasta donde hemos llegado. Pedro, hermano, Pedro para otros a ver qué era. Pero cuando el Señor le dio, le dijo, mira,
Yo sé que te llamas de este modo, pero ahora te vas a llamar así. Lo definió, hermano. Realmente lo evaluó y dijo, tú tienes esto que me va a servir a mí. No dice que Andrés le dijo al Señor algo así, hermano. Mira, Andrés, tú eres así, pero fue con Pedro, hermano. Si hubiera sido uno de nosotros, hubiera dicho, mira, yo se lo presenté a mí nada, ni me invitó a café. Qué bonito esto, ¿verdad? Hermano, es que así nos va a tocar a veces, hermano. Yo he tenido personas, mira, le presento a aquel, hoy son grandes amigos y yo nada. Así va a tocar a veces. Pero es que nosotros a veces, déjeme decirle esto, hermano, vamos a hacer puentes para otras personas también. Y no tenemos que molestarnos por eso. El Señor nos ha usado, hermano. Y los logros de esa persona son nuestros logros también. Así que si el Señor lo ha llamado a usted a un ministerio, es probable que usted, hermano, se sienta que no puede dar nada en el ministerio. Pero no se trata de nosotros. Se trata de lo que el Señor ha visto en cada uno de nosotros. Se trata del potencial que Dios vio para darnos la oportunidad de estar en algún ministerio. Si yo me evalúo a mí, hermano, yo no estuviera dando clases. Si yo me evalúo a mí, yo no estuviera ni de director en un instituto bíblico. Ahí llegan personas, hermano, que ya son licenciados, que son notarios. Hay personas, hermano, alumnos que tienen profesiones muy grandes. Fiscales, hermano. Hay una persona que da clases en la UGB. Y yo dándole clases a ese tipo de personas, cuando son catedráticos. Si yo me defino por eso, hermano, mejor no doy clases. Pero si el Señor me permitió estar ahí, es porque Él lo sabe. Así que no podemos ser más agradecidos con el Señor y decirle, Señor, es que yo no merezco estar ahí, quítame. No me lo haga eso, hermano. Dígale, Señor, yo sé que no merezco. Pero algo tú has visto en mi vida, Señor. Algo tú has visto en mí para yo estar en ese lugar y voy a servirte lo mejor que yo pueda. Amén. Así que aproveche el lugar que el Señor le ha dado, hermano. Sírvale con todo su corazón. Agradezcale a Dios el privilegio que le ha dado de servirle en una congregación, Sí, de servirle Señor. en un ministerio. Y déselo con todo su corazón. No ande dejando los ministerios botados, hermano. Amén. Yo siempre tengo una ley, hermano. Que el hermano que me deja botado un ministerio una vez, yo puedo, hermano, utilizando la misericordia de Dios y cayendo tal vez en la noche en éxtasis, el siguiente día, hermano, le logre decir, vaya pues, hermano, pero 2 veces, hermano, ya no vuelvo a estar en ese ministerio. A menos que Dios baje y me diga. Pero nunca ha bajado. Pero una persona que vota el ministerio 2 veces, no, hombre, hermano, ya hasta voy a tomar café, mejor no voy a hacer. No, hombre, hermano, ya está jugando con el privilegio que el Señor le ha dado. No vaya a hacer eso usted, hermano. Si fíjate que el Señor hasta tiene paciencia con muchos de nosotros. Sí, Señor. Si es que tiene gente para que le sirva, hermano. Si a veces nosotros como pastores que creemos que solo la gente que está en la iglesia, hermano, y que si se va uno, estamos muertos. No están pensando en eso los pastores que estamos aquí, hermano. Sí, Señor. Yo vi cómo se le fueron a un hermano, todos los líderes, que yo mismo los ungí la noche. Y a la semana habían tomado la decisión de irse, como 10 de ellos. Porque a algunos les salió trabajo, otros van para Estados Unidos, y fue real, hermano. Y el pastor se me acercó y me dijo, me siento derrotado. Porque quedaron poquitos y todos los líderes casi. Yo le aseguro, hermano, que no se arrepiente de eso. Porque el Señor envió personas que trabajan 3 veces mejor que las que se fueron. Eso es así. Así es. No nos aflijamos, hermano. Si Dios da un privilegio, el que lo aproveche, gloria a Dios, hermano. Y si usted está acá, aprovechelo. No lo deje tirado, hermano. Que lo que el Señor da, hermano, no es como lo que el mundo nos está dando. Yo no sé por qué en el mundo, hermano, nos portamos tan bien nosotros. Si a usted le da un trabajo en el mundo, usted lo hace de la mejor manera porque le están dando un dinero. Pero cuando se trata de Dios, como no vemos dinero, hermano, pero no se da cuenta que lo que Dios nos ha dado quizás no es dinero, no es billete, pero nos ha dado muy grande la salvación de nuestra alma, la vida eterna, Sí, y el perdón Señor. de nuestros pecados. Gloria a La Dios. paz que el dinero no podía comprar. Amén. Así que sirvámosle al Señor con todo nuestro corazón.
Aproveche, dele gracias a Dios por el privilegio que se le ha dado, hermano. Y no esté pensando en tirar los ministerios. Dígale, Señor, voy a seguir adelante. Y si un día deja un ministerio, hermano, que sea porque va a agarrar uno mejor. Que sea porque usted ha dejado a alguien formado en los ministerios. Y dice, hoy me voy a mover a otro porque aquí era yo líder y ya dejó otro líder formado. Esa es una ley, hermano. El que tiene un ministerio, vaya formando otro líder. Que cuando usted se mueva, a alguien tiene que dejar ahí. Pero si lo dejamos tirado, hermano, por lo menos yo, ya no se lo vuelvo a dar a una persona. Pastor, pero que usted es Dios. No, hermano, pero Dios me ha dejado a mí que por lo menos guíe la iglesia. Pues. Y no podemos trabajar con personas así, hermano. Aproveche el lugar que se le ha dado, hermano. Ah, que yo quisiera estar en el púlpito. Estudie, hermano. Prepárese, siente el llamado del Señor. Prepárese y dele con todo. Que usted va a estar predicando, hermano. No, pero siento el llamado de cantar, prepárese, hermano. Venga los viernes, no se dan clases todavía los viernes de canto, ¿va? Pero venga, hermano, y métase y va a cantar. No, que yo quiero ser hombre de oración. Venga, ahí está Cristian orando todos los días, va. Venga, ayuno y oración, va. Entonces, hermano, pero todo es que nos propongamos, aproveche los privilegios del Señor. Aproveche el Señor. Si algo, hermano, voy a terminar con esto. Fíjese que el pastor que está allá, el pastor Roberto González, ¿no? Puso un día, ¿va? Que teníamos que orar a las 5 de la mañana. Y yo me venía desde San Rafael Oriente en bicicleta, hermano, para el tránsito. Pues aquí yo salía como a las 4:30, ¿eh? Porque orábamos creo que todos los viernes o los sábados, no me acuerdo qué día. Y nos íbamos a orar. Y yo esos días ahí estaba, hermano, buscando al Señor. Claro, que el pastor lungía uno con un aceite que andaba ahí de Israel, ¿va? Y sentía bonito uno, pues. Me sentía yo, dije yo, hijo, ¿verdad? Y ya después de eso hacían plátanos ahí, o pancitos, y nos quedábamos platicando. Pero ¿sabe qué me movía a mí? Las ganas de servir, hermano. Las ganas de querer seguir adelante. Las ganas de prepararme, las ganas de yo decía, el Señor me va a usar. Y un día, orando, creo que Él me dijo a mí, Dios te va a usar grandemente. En muchas áreas de tu vida. A mí nunca me olvidan esas palabras. Varias veces estuve en la oficina de Él con mi esposa. Cuando estábamos recién nosotros, mire pastor, ¿cómo hago aquí con esto? Y el pastor siempre me aconsejaba. Y siempre mi respeto para él, hermano. Hoy está trabajando con nosotros en el instituto también. Fue mi pastor por mucho tiempo. Y pues lo considero un amigo también. Muy hermano, muy sometido. Porque ahora que estoy de director, él me dice, mira cómo vamos a hacer esto acá, ¿verdad? Y pues ha sido muy humilde, hermano, en poder recibir de su servidor también algunos lineamientos cuando estamos dando ahí. Pero por mucho tiempo él no estuvo sentado ahí. Por mucho tiempo, hermano, también me rebelé muchas veces, ¿va? Pero agradezco a Dios, hermano, por estas personas que me formaron, que Dios me permite tenerlas cerca siempre. Y siempre voy a estar agradecido con las personas que Dios permitió que me formaran en los ministerios, hermano. Así que lo que le puedo decir esta noche es que aproveche. Sea Andrés, hermano. Sea como Jesús orando para tomar decisiones. Seamos como Pedro aceptando que a lo mejor tenemos limitaciones, pero que si el Señor nos ha dado un lugar, hermano, sirvámosle con todo nuestro corazón. No sintamos celos por nadie, hermano. Si alguien crece más que nosotros, si a alguien Dios le abre más puertas que nosotros, sintámonos felices, hermano. De eso se trata el cristianismo. De sentir alegría por nuestro hermano, de que tiene, hermano, está logrando cosas grandes en la vida, pero nunca nos sintamos celosos. Sintámonos felices por los demás. Amén. Amén. Así que vamos a orar esta noche. Señor, te damos la gloria y la honra solamente a ti. Te pedimos que nos guíes, que nos guardes, que nos protejas, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de los que esté esta noche en este lugar, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar mejores decisiones en nuestra vida, a poder orar, a poder servirte con todo nuestro corazón, Señor.